Hola a todos y muy buen día. Mi nombre es Elliot y vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de corrección por expansión térmica CTS. Quiero hacerlo fácil de entender, así que me iré directo al grano. Solamente ocupamos la temperatura que se muestra en el termómetro incrustado en la medida volumétrica, TMV, y el valor de alfa. Que ese valor de alfa depende del material con que está hecho tu medida volumétrica. En este caso es de acero inoxidable. Ya nos los da la norma y para nuestro caso podemos ver que aquí el valor de alfa es igual a 0.0000477 grados a la menos 1. Entonces CTS, que es el coeficiente de corrección por expansión térmica, la fórmula nos dice que es igual a 1 más alfa, abro paréntesis, la temperatura de la medida volumétrica menos 20 grados centígrados. Entonces ocupamos dos cosas, la temperatura y el valor de alfa. El valor de alfa, como ya dije, no lo da la norma. Vamos a supongamos que la temperatura es 18 grados. Entonces en nuestra fórmula CTS vamos a sustituir el valor de la temperatura MV, lo vamos a colocar ahí, y vamos a sustituir también el valor que ya comentamos de alfa. Cálculo para la temperatura de la medida a 18 grados, por ejemplo CTS. Entonces vamos realizando el cálculo 1 más alfa, que es esto, y tenemos 18 grados menos 20. Si ustedes se fijan, siempre va a ser así. Primero se va a realizar lo del paréntesis, lo que te salga lo vas a multiplicar por el valor de alfa, y después hasta el último le vas a sumar 1, siempre. Si lo haces en tu calculadora, siempre va a ser de esa manera. Por ejemplo, en este caso tenemos el valor 18 menos 20. 18 menos 20 nos va a dar menos 2. Colocamos el 2 entre paréntesis y ese menos 2 lo vamos a multiplicar por nuestro valor de alfa. El valor de alfa es 0.0000, son 4 ceros, 477. Es igual a menos los 4 ceros, 954. Entonces colocamos ese valor ahí. Yo les recomiendo que sigan dejando el paréntesis y simplemente lo último que falta es sumarle más 1. Entonces este es nuestro resultado, 0.9999046. Ese es el valor de nuestro CTS cuando la temperatura es igual a 18 grados. Cuando vemos la temperatura en el termómetro, esa es la temperatura que tenemos que apuntar y es la que vamos a registrar y vamos a sustituir en nuestra fórmula para poder sacar el valor de CTS. Si tú haces tu cálculo en tu calculadora, tiene que ser una calculadora básica porque en los exámenes de la Entidad Mexicana de Acreditación no te dejan sacar calculadoras científicas. Entonces es recomendable que cuando hagas y practiques todos estos cálculos sean una calculadora básica. Ahora que vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando la temperatura es 20. Si se fijan, cuando sustituimos el valor de la temperatura, 20 menos 20 nos da 0. Generalmente hay un error aquí que hacen y me desprecian el valor de 0 y ya nada más me suman 1 más el valor de alfa. No, ese 0 tiene que permanecer porque tiene que ser todavía multiplicado por el valor de alfa, y cuando lo multiplicamos nos da 0 más 1, pues CTS es igual a 1. Entonces siempre que nuestro valor
de la temperatura de la medida volumétrica sea 20, siempre nuestro CTS va a ser igual a 1. ¿Qué pasa cuando el valor de la temperatura es 22? Sustituimos 22 menos 20, nos da un 2 positivo que multiplicamos por el valor de alfa, nos da aquí 0.0000954 y le sumamos más 1 y nos da obviamente el 1 más esa fracción de 4 ceros, 954. Entonces podemos checar y podemos saber el valor más o menos que nos va a dar antes, con solo conocer la temperatura. Por ejemplo, aquí les hago un pequeño resumen. Si la temperatura de la medida volumétrica es por debajo de 20, o sea, ¿qué quiere decir? 19, 18, 17, etcétera, el valor de CTS es menor que 1. Y miren, aquí lo podemos ver. Cuando hicimos 18 grados, el valor el CTS es por debajo del 1. Ajá. Y ya vimos que cuando la temperatura es 20 grados, nuestro CTS es 1. ¿Por qué? Porque esta operación que hacemos aquí de paréntesis nos da 0 multiplicado por el valor de alfa, pues nos va a dar 0 y solamente queda el 1. Por eso siempre que da 20 nuestro valor, CTS es 1. Cuando la temperatura de la medida es por arriba de 20, o sea 21, 22, etcétera, el CTS es mayor que 1 y aquí lo podemos ver. Cuando es 22, vemos que el CTS es 1 punto y fracción, ¿no? Obviamente es mayor que 1. Creo que es muy claro, simplemente necesitamos la temperatura, sustituir correctamente, utilizar nuestra calculadora y podemos ver los valores que nos da. Aquí les dejo 3 ejercicios. Uno cuando la temperatura es 19, cuando la temperatura es 20 y cuando la temperatura es 25. Ponle pausa al video, realiza tu operación utilizando la formulita de CTS, sustituye tus valores y ya que hayas terminado, prosigues, le pones play al video y ves los resultados. Ya le pusiste pausa, ya hiciste sus cálculos y los resultados que te tienen que salir de CTS son esos. Como vemos, 19, cuando es menor a 20, pues te da un valor CTS menor a 1, cuando te da 20 te da un valor CTS igual a 1 y cuando tienes 25 el CTS te da por arriba de 1. Ahora, ¿cómo podemos corroborar esta información? Nos vamos a nuestra hoja de cálculo, ponemos estos valores 19, 20, 25 en nuestra temperatura, 19, 20 y 25 y podemos ver que los valores de CTS son los que ya calculamos y podemos corroborar si están correctos o no. Si nos podemos checar aquí, estos son los 3 valores que sacamos. Es 9999523 para el caso de 19. Aquí está el valor 523. Después cuando es 20 es el valor CTS es igual a 1. Y cuando es 25, nuestro valor es igual a 1.002385 y es el valor que obtuvimos. En el siguiente video veremos cómo calcular el volumen de la medida volumétrica corregido a la temperatura de trabajo. VCMV.